Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien donde sea que estén. Bienvenidos al Cuarto Oído, el lugar donde vamos a escuchar, leer y ver relatos clásicos. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. Me tiene muy emocionado el relato que vamos a hacer el día de hoy. Horacio Quiroga es uno de los autores favoritos de mi generación. Eh, es nuestro Edgar Allan Poe latinoamericano. Tiene relatos muy contundentes, ha sido muy fundante en el género, el uruguayo. Y hoy vamos a tener La gallina degollada, ¿no? Un relato de 1909, imagínense. Hay muchos parámetros sociales, morales que seguramente ustedes van a ver, digamos, que no calzan con los avances que hemos hecho en quizá tantos años. Se espera que sea así. Pero por otro lado, hay unas imágenes muy potentes, la historia es muy contundente y espero que la disfruten como yo la disfruto. Así que recuerden suscribirse, darle a la campanita para estar pendiente de los nuevos relatos y darle la oportunidad de que el algoritmo también aprenda a darle lugar a este tipo de espacios de literatura, de ideas frescas, de análisis, de pensamiento crítico. Eh, Así que, sin más demora, con ustedes, la gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio, pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Marcini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio. Pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir. Creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá.
Sí, sí, asentía Mazzini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? Que en cuanto a la herencia paterna ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido, pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como con el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer, o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre, tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no. Se sonrió Berta, muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien, eso es lo que quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló, secándose por fin las manos. Como quieras. Pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque, y le sucedieron otros.
Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los tiempos últimos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel, sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es, cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. ¡Mi Dios! No puedes caminar más despacio. ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó. ¿Ah? No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oigo. Te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. ¡Ja, ja, ja, ja! Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora. Al fin has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos. ¿Oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica. Eso es lo que te dije. Lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueran los agravios. Oh. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirviente que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirviente degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia,
Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los hijos están aquí, en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. Que salgan, María, échelos, échelos, le digo. Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa a la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que había logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Soltame, déjame, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. Mamá, ay, mamá, mamá, papá, lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. Mamá, ay, ma. No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo a Berta. Prestaron oído inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. Bertita. Nadie respondió. Bertita. Alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. Mi hija, mi hija. Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
oh, 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 oh. Y la sangre, este mar de sangre. Que hay otra sangre aquí. Oh my God. Bueno, esto ha sido para todos ustedes, para todas ustedes, la gallina degollada de Horacio Quiroga. Ahora con ustedes los comentarios. ¿Qué decir? Primeras impresiones. Me parece un cuento maravilloso, corto en su estructura, corto en su formato, en su extensión, pero preciso. Dense cuenta ustedes, digamos, 6 páginas, santo Dios. La capacidad para contener la extensión de años de intento de tener un hijo saludable, el crecimiento de esta niña, ¿no? Hasta su final desenlace. Así, de primera impresión, ya saben lo que vamos a hacer en este canal. Los highlights van a servir como para poder detonar de allí alguna conversación sobre elementos interesantes en términos de literatura y del oficio de escribir. Así que en la primera impresión, esa. En 5 o 6 páginas lograr contener el drama de varios años de unos padres tratando de crear, digamos, un buen prototipo, ¿no? Esto le da, digamos, al relato, a un relato corto, la posibilidad de tocar esa capa mítica, ¿no? La capa mítica de los dioses que están tratando de crear al primer ser humano, de crear la vida, ¿no? De los intentos, ¿no? Porque desde ese tiempo, digamos, mítico hasta nuestros tiempos de hoy, el ser humano supeditado a una revisión de sus características para siquiera entrar en el reino del humano, ¿no? Lo mismo que nos pasó, digamos, en aquel relato de la madre del monstruo. La vida misma está encadenada, está comprometida desde antes de nacer a una ordenanza, a un mandato de cumplir con un cierto paradigma social, ¿no? Que en este caso, digamos, es la posibilidad del alma, la capacidad de la intuición. A través de una historia muy concreta de una pareja que seguramente vive en una extensión, en una pampa muy abandonada, son una familia muy pobre y les toca, digamos, llevar esta carga, ¿no? La construcción dramática, santo. Este matrimonio y la moral de este matrimonio se va deteriorando paulatinamente con cada intento fallido. Cada intento, cada niño que viene con la misma falla es una mella muy profunda en el tejido amoroso de esta pareja y más importante aún, en su estatura moral, ¿no? Es como si la estética y la ética estuvieran unidas de una manera muy inextricable, ¿no? Como si el deterioro estético conllevara de por sí el deterioro ético. Hay algo allí muy potente, ¿no? En cómo una niña, por fin sana, logra recuperar, darle una nueva instancia a este matrimonio. La maestría con que está estructurado esa progresión dramática, esa tragedia, digo yo, insisto en que hay algo allí de género trágico, por las alusiones que ya vamos a ver en los highlights, que lleva hacia el pasado de atrás. Ellos son primos. No hay duda alguna, no lo dice en ninguna parte, pero ellos son primos y eso es lo que en género de tragedia llamaríamos el error trágico, ¿no? Ese error que te antecede, que viene antes de ti y del cual va a traer unas consecuencias que por más que lo intentes nunca, nunca vas a poder eludir. Vamos al primer highlight. Desde el principio, ahí la mención idiota. Sería imposible para mí en este momento determinar si hay algo allí, digamos, como de una decisión estilística o es algo más bien que habla de su tiempo, de la manera en que en 1909 se puede, digamos, conocer a las personas que tienen un rango autista o una deficiencia, digamos, cognitiva. Porque podría ser también una decisión estilística, porque si él hubiera aludido como estos muchachos con deficiencia, nos hubiera distanciado, ¿lo ven? Cuando nos pone idiotas puede sonar despectivo, pero directamente nos pone en la psique del padre y de la madre. Eso es lo que piensa una persona en su inconfesable interior, ¿no? Dentro de su vida, que es persona que tiene que llevar todos los días y sacar esa vida adelante, es en los términos en lo que lo pensaría sería así, así de crudo. Em,
esta construcción de esta parte me pareció muy bien lograda, o sea, muy potente. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. ¡Wow! De hecho, creo que hay una condición, no sé si está eh, rebatida hoy en día en términos clínicos, pero creo que hay una condición médica que te afecta ciertas horas del día con más potencia y ciertas horas del día pueden influir en ti, digamos, la luz solar de una manera, no sé si está relacionado con eso, ¿no? Pero que él ponga a estos muchachos afuera a chupar sol, como decimos, y a verlo como alimento, a verlo como un detonador de bestialidad, de risa. ¡Wow! Es muy potente, es muy potente. Em, es una anticipación también de lo que va a pasar después, ¿no? En el patio aquel, porque es allí donde realmente surge el crimen, ¿no? La intención a plena luz del día, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá. Libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno. Eh, bueno, esto es todo un tema. Es todo un tema, ¿no? ¿Por qué se tienen hijos? Eh, ¿Cuál es el propósito de traer vida al mundo? Creo que es una pregunta que toda persona adulta por lo menos se hace y me parece muy interesante que a pesar de que es un cuento que va de otra cosa, que va de una situación muy concreta, él haga este aporte filosófico prácticamente. Traer vida al mundo es la posibilidad de, de liberar al amor de su vil egoísmo, de andar sin fin ninguno. O sea, que el amor tenga que tener un fin es un tema debatible filosóficamente, pero él propone esa discusión, nos pone a debatir Por eso creo que es muy importante leer los cuentos con pausa, con calma, porque la sola pregunta nos puede llevar a páginas y páginas y días de reflexión y de interés en otros temas, pero aquí lo pone sencillamente como ese incentivo dramático interior, ¿no? De la pareja por traer más intentos y superar, digamos, los intentos fallidos para traer más. Bueno, en algún momento nos podemos preguntar más adelante, pero ¿por qué insisten? Yo creo que a todos los que escuchamos el relato nos llegó a pasar esa idea por la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué insistir? Entonces, por eso me parece muy potente que Horacio Quiroga ponga aquí en esta casi primera página, esa idea, porque nos ubica de una vez en un rango, digamos, filosófico a una motivación existencial de por qué se está haciendo lo que se va a hacer por tantas veces, de que el amor tenga algún fin. ¡Buah! Eh, Miren cómo va él, digamos, estableciendo, nunca lo dice, y eso me parece muy interesante, cómo se dicen las cosas que no se dicen. Y hay algo aquí que es un secreto que justamente al no mencionarlo le da esa relevancia de, de secreto. Mi maestro de actuación, Everett, sacó un muchacho, digamos, al escenario como escóndete, y el muchacho literalmente se escondió, no lo vimos un rato y era como... Entonces él dijo, para esconderse hay que mostrarse, ¿no? Entonces, mostrar que estoy escondido es la mejor manera realmente de esconderse, ¿no? En la literatura parece funcionar de una manera, digamos, como similar. Al mencionar qué es lo que estoy ocultando, al insinuarlo y repetidamente, estoy estableciendo más y estoy acentuando más el hecho de que hay un secreto en esta pareja que es muy potente y que los está destruyendo por dentro, que es finalmente lo que los destruye moralmente. El secreto de que un abuelo pudo haber, digamos, tenido relaciones eh, con su prima, es lo que yo, digamos, interpreto, y por eso ellos dos tienen esta maldición. Pero él tampoco la dice, el autor tampoco lo dice, porque también sería romper la incertidumbre y ya ubicarlo en una causa muy concreta, que no sé si está tan dispuesto a asumir, que también es muy debatible de que el hecho de que los primos cuando se unan tengan prole deteriorada o malfuncional. Así que por lo menos lo que sí veo es como él va estableciendo ese secreto. Pero esa es la primera mención que hace, ¿no? Causas de- del mal en las enfermedades de los padres, ¿no? Idiotismo, ¿no? Como ya como el ismo ya le ubica, digamos, en un rango clínico, en un tiempo en el cual, si lo vemos desde ahora, va a parecer ridículo, pero en ese momento quizás era el consenso médico. Ah, esto me parece muy interesante. También es un tiempo donde la mujer quizás no tenga el lugar que tiene en nuestra sociedad actualmente. Así que el hecho de que él le diga, el médico sea el primero en decir
de una manera muy insinuada y muy sutil, que es la mujer la culpable, tiene una gran profundidad, tiene una gran función para el relato, porque es finalmente el argumento que el esposo se queda para sí, que es ella. Pero es el doctor el que lo siembra. Entonces nos habla, digamos, de un patriarcado, ¿no? Nos habla de un sistema, digamos, de creencias en el cual la mujer, eh, digamos, tiene que ser la primera sospechosa habitual del drama. Mm, aquí, bueno, sigue escalando. El pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Excesos del abuelo. ¿A qué se puede más estar refiriendo sino al hecho de que el padre del padre se metió con la prima y que ellos son hijos de primos? Ah, miren esto tan interesante. Es aquí donde el autor nos siembra, digamos, la anticipación de lo que va a pasar al final. Se reían, mejor dicho, no entendían nada, se tropezaban con todo, no tenían intuición, no tenían alma. Lo único que el autor destaca que como positivo que ellos puedan tener es una cierta facultad imitativa. Es esa facultad imitativa la que los va a llevar a cometer el acto terrible de asesinar a su hermana. Y él lo anticipa aquí en esta parte, ¿no? Miren esta belleza de redacción. Esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Primero nos cuenta, es que es esto lo que yo no sé cómo expresarlo. Es un relato dramático, pero con ese trasfondo trágico. Estoy hablando en términos de género. Cuando tú pones, digamos, cuando tú te ubicas en el género de la tragedia, los personajes están dados de por sí. No hay nada, no hay nada a lo cual ellos vayan a progresar, no hay curva del héroe, no hay absolutamente nada más. Lo que ellos van a hacer ya fue, ya está dictado ese destino. A través de esa mención nos deja ver no solamente la condición congénita, sino también la condición trágica. Unas personas normales, una pareja normal. Aquí el autor toma posición y nos dice patrimonio específico de los corazones inferiores. Él mismo considera que de acuerdo a las leyes de este universo están malditos por su condición congénita. Entonces, es muy claro que con esta frase hay un diseño del género. Hay un diseño del género. Es un relato dramático, es un relato, sí, es una ficción tenebrosa. Debe haber, digamos, como diferentes tonos o géneros en los cuales podemos ubicar el relato en sí, pero su corteza principal es la tragedia en términos de género. Miren esta imagen tan hermosa. Me parece, la primera vez que ellos empiezan a tirar, digamos, como las culpas, el hombre se está lavando las manos. Es, es, es genial. Y es un recurso que siempre, digamos, en la escritura podemos usar, ¿no? Como una acción física puede estar reverberando o ilustrando la condición interna de lo que está sucediendo. El hombre es el que empieza primero a tirarle el agua sucia a la mujer y a lavarse las manos, en términos figurativos. Pues lo hace en términos concretos también, pero en un ambiente en el cual debe ser muy normal que cada vez que entras te lavas las manos. ¿Por qué? Porque es trabajo de campo y demás. Así que es una imagen que entra de una manera muy natural, pero al mismo tiempo es una anticipación, es una metáfora de la acción dramática que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué más vemos por acá? Habían acumulado y el sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido. Creo que Horacio Quiroga también a través de este cuento carga un arma que él nunca termina de disparar, pero digamos la pólvora queda en nosotros, porque él acumula, digamos, una serie de frustraciones que ellos acumulan para una posterior reacción ante el asesinato. Sin embargo, el relato termina allí, el relato termina, digamos, en ese momento extásico, pero no nos deja ver, digamos, su, su explosión. Imagínense la explosión existencial que puede atravesar una pareja que después de 5 intentos logran uno, logran una hija saludable y los 4 anteriores se la matan. Yo creo que
Esta es esa ley que también en términos de narrativa se menciona de que si vas a sacar un arma es para dispararla y si no la disparas la razón debe ser igual de potente que, no que haberla disparado. Para, digamos, en el momento quedarse inertes frente a esa tragedia. No hay otra... Yo creo que cualquier reacción que Horacio hubiera podido poner en esos padres se hubiera quedado poca y dejarnos a nosotros. Esa implosión, dejarnos a nosotros allí suspendidos en esa implosión, es creo yo más potente que haberla detonado, en mi opinión. Sí, te oí algo, mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Aquí es un recurso que nosotros podemos aprender. No por el hecho de que nosotros estemos ocultando una información, no nos cohíbe de que los personajes nos puedan mostrar que cada vez ese secreto está siendo más expuesto. Es decir, nosotros no vemos la exposición, lo que se expone, pero sí los efectos de esa exposición, soltando la sensación, las consecuencias de esa información sin revelar la información en sí misma. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro tuyos. Es decir, la hija significa para la madre también la victoria de un argumento, porque es una pareja que el drama, digamos, colateral que ellos han estado sufriendo es el de tratar de entender la incertidumbre. ¿Quién es? ¿De dónde viene este fenómeno? Cada uno de los dos se ha hecho un lugar, una posición sobre ese asunto. Pero el hecho de que la niña haya venido sana le da a ella un punto, le da a ella una posibilidad de por fin de respirar y decir, es entonces el género masculino. Es algo que, sea lo que sea que esté pasando, está pasando a través de cromosomas masculinos. Eh, en esos términos muy intuitivos, digamos, y en ese campo, digamos, de avance que podía haber en 1900. Así que para ella es un punto. Eh, Esto lo señalé porque me pareció muy interesante. Cuando el autor sabe que finalmente va a ocurrir algo muy, muy trágico, muy horrible, y sin embargo nos va, digamos, como distrayendo con pistas posibles de lo que le podría pasar. Esto se hace mucho en el cine, se hace muchísimo en la narrativa, digamos, de acción, ¿no? Crear esas pistas falsas de... Entonces, la niña primero empieza, digamos, como a tratar de subirse a un cerco. Un cerco que además tiene púas, ya peligroso. Entonces, nosotros ya sabemos que a la niña le va a pasar algo. Nosotros ya sabemos que la gallina degollada es ella. Pero empieza ella a subirse sobre, eso, sobre una reja que tiene púas. No pasa nada. Luego la pone a subirse en un cajón de querosene. Pónganse en la situación. Realmente, pudo ser cualquier un cajón de tomates. No tenía por qué ser querosene. Si fue querosene, fue literalmente porque nos quería a nosotros dar una anticipación o una especie, digamos, como de distracción de que por ahí iba a ser. Este iba a ser el detonante de la tragedia. Luego nos señala, pone la garganta sobre la cresta del cerco. Una situación más peligrosa para una niña tan pequeña. Es decir, ya está a punto de caer degollada allí. ¿No? Los niños la van a jalar, algo va a caer. Y sin embargo, como en esa estrategia de anticlímax, son los niños los que la bajan de allí. Esto es inteligente. Es un maestro del suspenso. Pistas falsas para distraernos del hecho real. Sin embargo, el hecho real está completamente anticipado con la gallina. Son ellos los que la ahorcan finalmente. Los ocho ojos clavados. Es una decisión también, digamos, de estilo, que justamente en ese momento los cuatro niños aparezcan como una unidad. Los ocho ojos clavados, como una araña. Ocho ojos. Realmente son una unidad. Tienen un solo propósito. Ese propósito viene de una enfermedad, viene de una condición que los supera a ellos como individuos y los ubica a ellos en una especie, digamos, de entidad. Es un genio. Horacio Quiroga es un genio. En el momento culmen del asesinato, no hay individuo, no hay un individuo, no son los niños. Es que ese es el tema, lo que está ocurriendo allí. No son los niños los culpables. Es muy sutil, pero cuando él dice debajo de ella los ocho ojos clavados, nos saca... Primero, nunca nos mencionó los nombres de ellos. No existen como individuos. Hay una condición que se repite a través de diferentes fases de la prole. Nada más. Y cuando llega el momento, digamos, es esa enfermedad, esa condición cognitiva, está buscando también
superarse a través de la imitación. Entonces quieren hacer la acción que acaban de ver en la mañana. Pero esa no es liderada por ninguno de los niños. No es ni el mayor, no es ni el menor, no son los mellizos. Son un solo ser, una sola entidad de 8 ojos. Con eso los exculpa de alguna manera y nos recuerda a nosotros la gran moral, la moral de Horacio Quiroga de no caer tontamente en la culpabilización individual de los niños y volver a llevarnos la atención sobre la condición congénita. Luego ocurre, digamos, la situación, luego ocurre esto tan interesante, lo del mar de sangre. Los padres encuentran a la niña en un mar de sangre. La sangre no viene de la niña, la sangre viene de la gallina. Pero la sangre, aparte de que es la imagen perfecta para cerrar un cuento que trata sobre condiciones congénitas de la sangre, es decir, del linaje, es la gallina degollada, la que titula el relato, la que ubica el detonante de la tragedia y la que cierra la imagen final, mostrándonos a nosotros la verdadera causa de la muerte de la niña. Un intento por imitar a la criada que estaba degollando una gallina. Es sencillamente genial. Y sin embargo, hace una alusión al final, en la línea final, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza Berta, la esposa, la madre, mujer, y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Vuelve y nos recuerda la enfermedad pulmonar de ella. Y esto es muy inteligente. No lo está haciendo para culpabilizar finalmente a la mujer. No. Lo está haciendo por una sencilla razón. Para compensarla. Para compensar que quedaba para nosotros muy inclinada la versión y el argumento de que había sido el padre el culpable. Al Horacio Quiroga hacernos esta mención al final del ronco suspiro de ella, vuelve y recuerda la posibilidad de que también haya sido ella. Y vuelve a poner a la pareja en una unidad también de culpa, de responsabilidad. Este es el relato de Horacio Quiroga, 1909, La gallina degollada. Nos vemos en el próximo relato.